Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera y última jornada de Formando el Futuro. Mi nombre es Pablo Markovsky y otra vez los voy a acompañar durante este día. Si estamos listos, arrancamos. Un tema muy interesante en la jornada de hoy porque vamos a dialogar sobre el retorno de la inversión en programas de aprendizaje en el trabajo, con el objetivo de derribar algunos mitos alrededor de este tipo de programas y demostrar los beneficios de invertir y adoptar una estrategia para el desarrollo del talento humano. A continuación vamos a tener el primer panel temático de la fecha, el retorno de inversión en programas de aprendizaje en lugares de trabajo. Este panel está moderado por Jorge Luis Araya Chávez, subdirector ejecutivo, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Adelante, Jorge. Tener esta primera conversación, abrir esta primera conversación de esta actividad de Formando el Futuro, prácticas laborales para un mundo en transformación, iniciando justamente con nuestro panel que tiene que ver con el retorno de la inversión en programas de aprendizaje en lugares de trabajo. Me acompañan, como bien se señaló, como panelista la señora Glenda Quintini, economista senior de la OSDE, el señor William Rodríguez, quien coordina la Comisión de Talento Humano de la Unión de Cámaras de Costa Rica, cúpula empresarial, la señora Marina Levín de Randstad, gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad para Argentina, y el señor Juan Fernando Gutiérrez de la Corporación Formados de Ecuador. La metodología que vamos a utilizar, vamos a tener unos 40 minutos de discusión, ya llevamos un minuto, estoy con mi aplicación de cronómetro, y tendremos dos rondas de preguntas. En cada ronda los panelistas tendrán la oportunidad de abordar aproximadamente por el espacio de 3-4 minutos las interrogantes que les iré planteando, y podemos ir iniciando. Día a día los agentes económicos, sean estos individuos o empresas, deben enfrentarse a la toma de decisiones que conllevan generalmente un sacrificio, un costo de oportunidad, que nos encanta hablar a los economistas, y que estamos dispuestos a asumir en espera de obtener algo a cambio. La educación es quizá uno de estos mayores exponentes de este tipo de decisiones. Los individuos dedican o invierten años y meses de su vida en obtener herramientas, conocimientos y competencias que les permitan aumentar su nivel de productividad y con ello aspirar a mejores salarios y una mejor calidad de vida. Con el cambio acelerado que estamos viviendo a raíz de cambios tecnológicos tan profundos y rápidos, ha quedado cada vez más al descubierto que para alcanzar esa tan deseada productividad y poder beneficiarse de ella, y competir en la carrera de la innovación, es imprescindible que las empresas abran sus puertas a los programas de aprendizaje basados en el puesto de trabajo, que es algo que estamos viviendo desde hace algunos años en nuestra región. Y promover ese tipo de aprendizaje es una decisión de inversión de parte de las empresas, que como toda decisión económica, pues conlleva costos, pero al mismo tiempo está ligado a una expectativa de un mayor retorno. Y eso creo que es el espíritu para que vamos a tener en la discusión de este panel. Quisiera iniciar con Glenda. Y bueno, Glenda, ¿nos podrías comentar, por favor, desde tu punto de vista, desde la OSDE y la experiencia, qué tipo de costos están asociados a los programas de aprendizaje en el puesto de trabajo? Sí, muchas gracias. Bueno, si comparamos el coste medio por hora de impartir formación en los varios países, hay mucha variación. En los datos que tenemos, por ejemplo, vamos desde $80 por hora en países como Austria, Alemania, Suiza, a $40 por hora, por ejemplo, en países del este europeo. Y estas diferencias ya están ajustadas para tener en cuenta las diferencias en el coste de la vida, pues podemos suponer que se trata en parte de una cuestión de calidad. Y efectivamente los países que gastan más, o sea, Alemania, Suiza, Austria, son países que son muy conocidos para estar haciendo aprendizaje en el puesto de trabajo. Pues como primer mensaje diría que la calidad de la formación tiene un coste relativamente elevado. Otra cosa importante es que hay que recordar que este coste
incluye un coste directo y un coste indirecto. El coste directo es el coste de impartir la formación, de pagar a un formador, de, por ejemplo, pagar los materiales, el alquiler de una aula si es necesario, pero también hay los costes indirectos por los participantes con el tiempo que los alumnos dedican a la formación en lugar de trabajo y también por los formadores que dedican su tiempo a la formación, a la tutoría o a la supervisión en el lugar de trabajo. Y normalmente estos dos tienen más o menos el mismo tamaño. Pues, por ejemplo, en Alemania, de nuevo, si tenemos $90 por hora de coste de formación, $45 son de coste directos y 45 de coste indirecto. Es bastante regular entre los países, son mitad y mitad. Y lo que pasa es que muchos de los programas públicos en realidad compensan el coste directo, pero no compensan el coste indirecto y por eso muchos empleadores nos dicen que es muy caro, que es demasiado costoso hacer la formación o que no tienen tiempo para formar. Otro elemento importante, creo que es importante pensar a quién debe que pagar este costo, ¿no? En la OCDE tenemos el punto de vista que el costo hay que distribuirlo entre todo lo que traen un beneficio de la formación. Y hay los individuos, claro, los participantes, porque van a tener salario más alto, más oportunidades de empleo, a los empleadores, porque también ven aumentar su productividad, hay también los gobiernos, porque la formación puede evitar el desempleo y pues cada uno tendría que contribuir, pero hay también decimos, en ese caso, como limitaciones crediticias de algunos de estos actores. Por ejemplo, algunos de los individuos más vulnerables no tienen suficiente dinero y acaban con formación subóptima. También las pequeñas empresas encuentran muchas dificultades a financiar la formación. Por eso es muy importante que el gobierno pueda ayudar en estos casos. Muchísimas gracias, Glenda. Según vemos al abordar los programas de aprendizaje basados en el puesto de trabajo, los costos deberían distribuirse entre varios actores. En los sistemas tradicionales educativos se tiende a pensar que los que asumen los costos de la educación son o los gobiernos o las personas que están pagando por esta educación. Pero cuando hablamos de educación basada en el puesto de trabajo, ya nos has indicado justamente que la empresa cambia su rol tradicional y se convierte en un agente activo, adquiriendo responsabilidades y también costos, que al mismo tiempo se van a convertir eventualmente en beneficios, en réditos, y que estamos claros que, bueno, estas son situaciones ganar, ¿verdad? Gana el Estado, ganan las personas que se educan bajo esta modalidad y ganan las empresas. Don William, quisiera pasar ahora a usted y hacerle algunas preguntas. Bueno, nos podría comentar, por favor, desde su experiencia como empresario, pero también como académico, profesor universitario por bastantes años, ¿quién asumía en Costa Rica los costos de capacitación en los lugares de trabajo? Gracias, Jorge, y gracias a todos los panelistas y a quienes nos están viendo y escuchando. En Costa Rica, tradicionalmente ha sido el Estado quien ha asumido el costo de la educación. Y ese esfuerzo que ha hecho el Estado costarricense, si bien es cierto, ha sido extraordinario desde el punto de vista de que la gente sepa leer y escribir, ciertamente en los últimos años, y debido en buena parte a lo que vos decías anteriormente, pues se ha quedado corto, y entonces las familias y las personas han tenido que ver cómo reciben una mejor educación, y entonces obviamente las instituciones privadas, desde primaria hasta universitaria, pasando por el nivel técnico, han surgido de manera fuerte y evidentemente en este caso son las familias y las personas quienes tienen que hacer el esfuerzo por pagar eso. Y tal vez es importante decir en este punto que desde hace bastantes años el sector empresarial privado
ha abierto sus instalaciones para que estas instituciones académicas puedan complementar su educación en las aulas directamente en las empresas. ¿Cómo? Con procesos de aprendizaje, con prácticas profesionales, con pasantías, con programas para aprendices, y esto último especialmente en el nivel técnico, donde cada vez es más necesaria la capacitación. Y yo no puedo dejar de mencionar que a nivel empresarial, históricamente, el sector empresarial costarricense ha hecho grandes inversiones, sobre todo a partir del momento en que los cambios tecnológicos se han acelerado de la forma que se han acelerado, y la revolución 4G nos ha traído a escenarios insospechados, ¿verdad? Un estudio que hizo la CEPAL sobre habilidades laborales nos demuestra que las habilidades de formación se han ensanchado en los últimos tiempos. Y por eso la UCAEP, la organización cúpula del sector empresarial en Costa Rica, en su encuesta trimestral ha destinado tiempo y esfuerzo para detectar del sector empresarial cuánto y cuántos destinan esfuerzos a capacitar a su personal directamente. Estos resultados nos dicen que el 58% de las empresas tienen programas de capacitación propios. Y de ese 58%, el 67% destina entre un 1 y un 3% del costo de su planilla a la capacitación. Un 21% destina entre un 3 y un 5% de su planilla, un 7% destina entre un 5 y un 10%, y el 4% destina más del 10%. Si ustedes se ponen a pensar, destinar una suma del 5 al 10% es sumamente importante para las empresas. Es una inversión, yo no lo diría que es un gasto, es una inversión importante. Pero en los últimos años hemos centrado nuestros esfuerzos en el sector técnico, en actividades técnicas, porque la vocación costarricense de atracción de inversiones nos ha dicho que por ahí tenemos que centrar buena parte. Gracias. Muchas gracias a usted, don William. Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan de la región se sienten también identificados con un poco el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que si bien las empresas tienen ya la obligación de cotizar para financiar un instituto de aprendizaje o de formación profesional, además dedican una buena parte de sus ingresos, ahora como usted lo explicaba en relación a su planilla, a capacitación de personal. Y sabemos que además con la nueva ley de educación dual esto probablemente se incremente en alguna medida. Randstad Argentina se encarga dentro de sus tareas de apoyar a las personas y organizaciones a alcanzar su verdadero potencial, siempre guiándolos hacia futuro. Marina, tienes mucha experiencia trabajando en Randstad y elaborando estrategias de desarrollo de las competencias para jóvenes. Desde tu punto de vista, ¿qué rol consideras deben las empresas cumplir en la capacitación en los lugares de trabajo? Gracias, Jorge Luis, y buenas tardes para todos y para todas. Bueno, por un lado ya son varios los estudios que pueden avalar de alguna manera que hay una brecha importante en las habilidades de los jóvenes que están recibiendo sus estudios secundarios, terciarios y universitarios en relación a las habilidades demandadas por parte de las empresas, y por otro lado, las falencias que estamos encontrando en los sistemas educativos formales para poder ayornarse y adaptarse velozmente a los formatos que estamos necesitando para todos estos jóvenes, pero también para personas de todas edades, para que puedan ingresar y mantenerse en el mercado laboral. Por otro lado, en tanto los avances tecnológicos, también encontramos que existe una nueva brecha, ya que estamos empezando como trabajadores a asimilar la velocidad con la cual se van produciendo los cambios en el mundo laboral,
y esto lo que genera es como una drástica reducción de la vida útil de las habilidades que tenemos. Y después, por otro lado, tenemos cuestiones como la pandemia, o sucesos de esta índole, en donde de la noche a la mañana nos levantamos y de pronto tenemos que ser líderes. Y amanecemos y de pronto tenemos que ser líderes que sabemos trasladar y contagiar la motivación a lo largo del tiempo que dure el confinamiento. Tenemos que aprender a poder gestionar desde otros entornos, a poder manejar la resiliencia, poder manejar los tiempos o los nuevos procesos o la generación de nuevos productos y servicios, y todo también equilibrando un poco las habilidades dentro del mundo personal y lo profesional. O sea, particularmente en este momento, como ejemplo, yo estoy gestionando desde mi hogar, en donde tengo un espacio reducido en mi living comedor, y entiendo que en este caso estoy siendo afortunada para muchas personas, ¿no? Entonces, aprendiendo a gestionar desde un contexto totalmente diferente. Y sobre estos últimos 2 puntos, es que quería compartirles también los resultados de una encuesta que corrimos durante el mes de febrero para unas 42.000 argentinos, en donde encontramos que con el avance de la digitalización y la consecuente actualización tecnológica por parte de las empresas, estas empiezan a demandar una mayor formación a los trabajadores para mantenerse empleables. Y es en este contexto que el 75% de estos trabajadores afirmó que su trabajo requiere de una constante actualización, mientras que en otro extremo un 14% de ellos consideran que su trabajo ya no va a existir en los próximos 10 años. Entonces, por supuesto que también hay un montón de beneficios que están asociados a la capacitación de nuestro personal, que tienen que ver con las mejoras en la performance, en los resultados de la compañía, en el engagement, el compromiso, la baja rotación, la reputación de la compañía, pero también, digo, está el tema de la consistencia, ¿no? Si nosotros decidimos formar a nuestros empleados, también nosotros nos estamos asegurando de alguna manera que estén alineados a los valores y a los principios de la compañía, y que los conocimientos que nosotros le aportamos también van a favorecer, por ejemplo, algunas debilidades que alguno de nuestros talentos pudiera llegar a tener. Entonces, desde ese lugar hay un listado importante de beneficios que, en caso de que eso no termine de convencer, creo que hay que, en términos generales, pensar en la siguiente lógica, y es que si nosotros estamos buscando y sabemos que nuestros productos y los servicios que nosotros ofrecemos deben ser cada vez más competitivos, porque los mercados en los que estamos operando son cada vez más exigentes, porque tenemos legislaciones, tenemos más presión de los accionistas, tenemos mayores exigencias por parte de nuestra sociedad. Entonces, digo, ¿es viable esperar que podamos tener una marca que genera productos y servicios y que estos servicios sean cada vez más competitivos, sean más innovadores, mantengan mejores estándares de calidad, si no podemos tener una dotación de personal capacitado con las habilidades justas para poder mantener esa excelencia a lo largo del tiempo? Entonces, desde ese lugar, nuestro mensaje es bastante claro. Nuestro rol como empresas es poder acompañar a nuestro personal para que cada uno y cada una pueda desarrollar y alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias, Marina. Sin duda, como vos bien lo señalás, las empresas son una pieza clave para ir definiendo el futuro del trabajo. Y así como la Revolución 4.0 exige a las personas más conocimientos, un aprendizaje y adaptabilidad permanente, la experiencia pareciera indicarnos, como bien lo acabas de indicar, que también las empresas deben estar en la punta de lanza en cuanto a adaptarse, innovar, diversificar sus funciones, una de las cuales podría ser empezar a abrir puertas y convertirse en lugares de enseñanza en aquellos lugares donde todavía no se hace. Y justo para contarnos un poco la experiencia de empresas que han logrado esa adaptabilidad y que han abierto sus puertas a programas de formación basados en el puesto de trabajo, hoy también nos acompaña Juan Fernando Gutiérrez, quien tiene una amplia experiencia trabajando con el sector privado en Ecuador. Juan Fernando, bienvenido, y quería hacerte esta pregunta. Si podrías darnos algunos ejemplos de empresas en tu país
que se hayan beneficiado de capacitación en el lugar de trabajo y cómo lo han hecho. Claro, Jorge Luis, muchísimas gracias y un saludo cordial a todos. Bueno, nosotros desde el año 2014 venimos trabajando ya con muchas empresas. Más de 130 empresas han formado a más de 600 chicos en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? A través de este sistema de modalidad dual que hemos implementado aquí. Tenemos el caso de muchas empresas y empresarios que nos demuestra que esto les sirve y les ha dado resultados en la práctica. Uno de ellos es una empresa en la ciudad de Cuenca que se llama Indurama, es una empresa que fabrica electrodomésticos y toda la línea blanca, ¿no es cierto?, para hogar. Es una empresa ecuatoriana que exporta a diferentes países de la región. Y ellos han adoptado el sistema de formación como su principal fuente de personal y de talento humano capacitado, lo entrenan y lo preparan para que luego ellos se conviertan en los mandos medios de su empresa. Eso les ha convertido en un referente para nosotros y para muchas otras empresas. Normalmente ellos están formando alrededor de 10 chicos al año, ¿no es cierto?, en las diferentes carreras y en las diferentes áreas en donde se han desarrollado carreras de la ciudad de Cuenca. Uno de los factores que ellos han podido identificar y que les permite identificar su retorno, ¿no es cierto?, a la inversión que han realizado es a través de la productividad. Ellos han medido que un chico que ha sido formado es 3 veces más productivo que uno que no ha sido formado. Y eso ya representa un retorno importante, ¿no es cierto?, sobre todo en el Ecuador, en donde nosotros habíamos medido en el año 2016 o 17 que tenemos la peor productividad laboral de la región. Entonces, para nosotros, cualquier trabajo que sea en relación a mejorar la productividad laboral que incide en la competitividad de las empresas es un factor importante, un retorno importante que le damos a las empresas. Por el lado de Indurama también han podido identificar, bueno, más que en general, nuestro sistema implica que los chicos tienen que hacer proyectos reales, ajustados a las necesidades de las empresas durante todos los 5 semestres que dura su formación. Entonces, dentro de eso también se han planteado, la empresa les plantea el reto, y los chicos tienen que desarrollar una solución a este reto que les plantea la empresa, y a la final eso sirve para la empresa, ¿no es cierto? La empresa después decidirá si es que quiere implementarlo o no, pero queda un producto, un proyecto que le va a servir a la empresa para poder ir mejorando en su productividad, en su competitividad, en la innovación muchas veces, en el manejo de desperdicios también ha habido casos. Entonces tienes otro producto que le sirve de mucho a las empresas. Y en el caso de Indurama, esto ha sido clave para poder desarrollar alternativas y soluciones que les permiten ir teniendo una mejora continua. Y finalmente, considero que la clave de éxito de esta empresa está ligado al compromiso que mantiene su alta directiva en el sistema de formación. Ellos desde hace bastante tiempo antes, a través de diferentes proyectos de formación dual que se han implementado en el Ecuador, siempre con el liderazgo de la Cámara Alemana o de las instituciones alemanas, han podido trabajar y conocer a fondo el sistema de formación dual, y es por eso que ellos en los últimos años que hemos logrado desarrollarlo con más fuerza, han adoptado este sistema, pero es clave el compromiso que tiene su alta directiva. Ellos no solo apoyan en la formación del talento, sino que están comprometidos con el desarrollo del ecosistema, trabajando con las cámaras, ¿no es cierto?, en donde están desarrollándose las carreras, están trabajando también con las instituciones educativas en donde se desarrollan, esto con el fin de que este sistema siga creciendo. Y eso es importante, ¿no es cierto? Y nosotros aquí en el Ecuador hemos resaltado a la empresa Indurama como un actor importante del ecosistema de formación dual. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Yo creo que utilizaste una palabra clave en esto que es productividad, ¿verdad? Latinoamérica lamentablemente tiene los porcentajes más bajos de productividad laboral en comparación con otras regiones del mundo, y definitivamente educación basada en el puesto de trabajo es una de esas alternativas que tenemos para mejorar la productividad.
nos has demostrado que hay empresas que van a la delantera y que han logrado obtener retornos positivos al decidir invertir y mejorar el conocimiento y el capital humano de sus potenciales colaboradores por medio de aprendizajes en el puesto de trabajo. Y creo que eso es fundamental en nuestra discusión. Bueno, muchas gracias a los cuatro, nos hemos portado súper bien con el tiempo. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Antes habíamos hablado un poco de los costos asociados a este tipo de programas, y ahora nos toca hablar un poco también de la parte quizá más bonita, y es que sin duda la educación es una inversión que rinde sus frutos a mediano y largo plazo y que tiene múltiples beneficios para la sociedad. Como toda inversión, uno espera que pues su tasa de retorno sea positiva, como evidentemente lo es, y sea lo suficientemente atractiva como para convencer al sector empleador de realizar este tipo de inversiones. Glenda, ¿nos podrías contar cómo calcula la OCDE este retorno de la inversión de la formación en lugares de trabajo? Sí, bueno, cuando estimamos los rendimientos de la formación en lugares de trabajo, normalmente examinamos por separado los rendimientos para los participantes y los rendimientos para los empleadores, ¿no? En el caso de los participantes, nos fijamos en la evolución de los salarios, que se pueden también interpretar como evolución de la productividad, como lo decía Juan Fernando, porque aumenta la productividad participando a la formación, y también en términos de oportunidades de empleo atrás de la formación. Y para los empresarios, normalmente vemos cómo la formación afecta la productividad medida como valor añadido por hora trabajada. En un estudio que hicimos unos 2 años, descubrimos que el aprendizaje en la formación en el lugar de trabajo tenía un rendimiento de alrededor 11% por los participantes. O sea, los que participaban tenían salarios 11% más altos de los que no participaban, a igualdad de todas las otras condiciones. En países de América Latina, la verdad que el rendimiento era más alto que en la media. Por ejemplo, en Chile era de 17%, que es más alto de la media de 11%, pero los rendimientos varían mucho entre los grupos y, de nuevo, como lo decía antes, hay algunos grupos vulnerables porque los rendimientos, por lo cual los rendimientos son más bajos, por ejemplo, los menos calificados o los más jóvenes, reciben menos formación y tienen también menos, benefician menos de los resultados, o sea, tienen aumentos de salario, de productividad menos significativos. Del lado de los empleadores, lo que calculamos es más difícil desde el punto de vista de los datos, porque tenemos menos datos, números con que trabajar, pero calculamos que tienen un rendimiento que es más o menos 2,5 veces el rendimiento de los participantes, ¿no? O sea, que una parte de este aumento de productividad que los participantes ganan con la formación se apropia, o sea, las empresas pueden transformarlo en aumento de productividad. Por ejemplo, calculamos que cada hora de formación lleva un aumento de 1% del valor añadido por hora trabajada. Pues si hace una media, algunas asunciones puede llegar que en algunos días, pero de verdad 10 días, 15 días, dependiendo del costo medio de la formación, y ha recuperado el costo. Los otros días del año en que dura el beneficio son, decimos, en beneficio por el empresario. Pero también hay diferencia, claro, eso es una media, y lo que es importante, creo decir, es que hay mucha diferencia entre las profesiones, pues depende de qué tipo de formación estamos hablando, depende de el equilibrio entre las actividades productivas y las actividades que no son productivas en la formación, ¿no? Por ejemplo, si tomamos un aprendiz, hará cosas que son más de formación, por ejemplo, en clase, o participará también en una aula, o si no, participará también a la producción en la empresa. Pues este equilibrio entre las dos varía mucho entre las profesiones y influencia mucho en el retorno de la formación. Y otro elemento importante es también considerar el retorno en el rendimiento en el corto plazo y en el largo plazo, porque eso también puede variar mucho
depende de muchos factores, depende de las subvenciones, o sea, del costo y de cómo es subvencionado el gobierno, depende, como lo decía, de cuánta actividad productiva los que se están formando están haciendo, porque se forman en lugar de trabajo, están también produciendo al mismo tiempo que formándose, esa es la ventaja. Y esto es importante porque algunos tipos de formación en realidad van a dar rendimiento a más largo plazo y es importante que no se sacrifiquen estas formaciones por las que dan resultados inmediatamente, pero tal vez resultados más reducidos, ¿no? Muchísimas gracias, Glenda, por tu respuesta tan clara, tan certera. Como economista he tenido un viaje al pasado, un déjà vu con mis clases de economía, viendo las ecuaciones de Mincer y demás, definiendo temas de ingreso. Ha sido muy interesante, y antes de caer en la tentación de empezar a discutir y ahondar mucho más en esto para que no nos regañen con el tiempo, quisiera preguntarle también a don William, desde su experiencia y múltiples facetas que ha desempeñado usted, don William, en el sector privado, ¿considera que el sector empresarial debe apoyar los aprendizajes basados en el puesto de trabajo? Y si su respuesta es afirmativa, como lo sospecho, ¿cómo debemos hacerlo? Sin duda, las empresas tienen una responsabilidad en ese sentido y hay que invertir en la formación y la capacitación de los empleados. Yo me pongo a oír a todos los que hemos participado y casi todos coincidimos en que los cambios tecnológicos nos han traído la necesidad de capacitar a nuestro personal, a la gente, ¿verdad? Pero, a ver, consideremos un poquito el ritmo que traía la economía antes de la pandemia, no todas las economías, pero habían economías que venían creciendo a ritmos realmente trepidantes, y eso hace que las empresas se tengan que ajustar en algún modo a ese tipo de situación. Y eso nos tiene que hacer ver que hay que invertir en capacitación, que hay que disminuir las brechas de conocimiento. Porque tenemos que tener conciencia como empresarios de que manejamos diferencias, ¿verdad? Creo que Glenda citaba el desempleo juvenil, el desempleo femenino, que yo nunca he entendido por qué los hombres ganan más que las mujeres en puestos similares, ¿verdad? Eso es simple y sencillamente de no recibo, por decirlo de alguna forma. Pero a menudo olvidamos dos grupos que son igualmente importantes que esos dos que acabo de citar. Uno es las personas mayores de 50 años, ¿verdad? Que las personas de mayores de 50 años nos volvemos personas, ¿cómo decirlo? Que ya no somos útiles para la sociedad, y entonces hay que hacer un reskilling de esas personas. Y el otro caso, que no todos los países lo sufrimos, es el caso de la inmigración. Hay países como Costa Rica que son receptores de una inmigración muy alta de personas poco capacitadas. Y entonces esa es una necesidad que tenemos que asumir, aceptando de que las brechas han existido y existirán todo el tiempo y son inevitables. Pero como decía Jorge hace un rato, cuando esas brechas se amplían, traen problemas serios, tanto a nivel individual como a nivel empresarial y a nivel de país. A nivel individual, porque le cuesta más a las personas menos capacitadas encontrar empleo. A nivel de empresas, porque nos cuesta más igualmente encontrar personas calificadas para algunas posiciones, y ahí tendemos a elevar a las personas al principio de Peter. Acordémonos lo que es el principio de Peter, y es elevar a algunas personas a su propia incompetencia. Yo me he desarrollado mucho en el campo del turismo, que es uno de los campos más golpeados en el caso de Costa Rica y el mundo, ¿verdad? Y entonces, cuando no encontramos un buen capitán para restaurante, por ejemplo, entonces tendemos a pensar que un buen salonero
puede ser un buen capitán de restaurante. Y lo elevamos a esa posición, pero nos encontramos que es una persona muy, muy apta para atender gente, pero no muy apta para relacionarse con sus pares o con personas de otro nivel. Y entonces perdemos un buen salonero y perdemos un mal capitán de restaurante. Y a nivel de país, por lo que decía Jorge hace un rato, porque eso incide en la productividad y por ahí tenemos que hacer el esfuerzo para que eso no ocurra. En el 2018, si mal no recuerdo, Manpower hizo una encuesta sobre la escasez de talento en América Latina y llegaron a la conclusión de que 4 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar las personas, los trabajadores con las habilidades adecuadas. Entonces, para tocar fondo con la pregunta, indiscutiblemente debemos involucrarnos como sector empresarial en la capacitación. ¿Qué podemos hacer? Uno, no solo ver el presente, ver el futuro, ver cómo hacemos prospección y determinamos qué vamos a necesitar dentro de 5 años y dentro de 10 años, ¿verdad? Porque el problema no es solo hoy, es dentro de un tiempo. Bueno, yo creo que todos lo hemos citado, lo que es formación dual. Cuando hablamos de formación dual, todos sabemos de qué estamos hablando, pero aquí hay un enriquecimiento de 3 partes, de los centros de formación, de los centros de trabajo y de las personas que empiezan desde su etapa de formación a interrelacionarse con otras personas. Y por otro lado, yo creo que como empresas tenemos que ser más partícipes de lo que son los marcos nacionales de cualificaciones. Los marcos nacionales de cualificaciones los vemos como un problema del Estado y tengan plena seguridad que si no nos involucramos, eso nos va a rebotar y no nos va a rebotar de la manera que quisiéramos, ¿verdad? Creo que con eso contesto la pregunta. Muchísimas gracias, don William. Concuerdo con usted en que los empleadores valoran la enseñanza, no tanto de los trabajadores no tan capacitados, no tanto por lo que llegan a saber, sino también por el comportamiento que tienen estos trabajadores eventualmente en el lugar de trabajo y el apego que esto genera a la empresa y demás. Cada vez además es más frecuente escuchar que el sector empresarial demanda y valora más el desarrollo de habilidades blandas o habilidades, más que habilidades blandas, pues habilidades esenciales para la vida. Ahora usted lo destacaba: inteligencia emocional, empatía, pensamiento crítico, trabajo en equipo, que son algunas que se nos vienen a la mente cuando describimos lo que esperamos que las personas que vamos a contratar sepan hacer. Dada esta demanda creciente de una fuerza laboral no solamente instruida en habilidades técnicas o especializadas, sino también en este otro tipo de habilidades, quisiera preguntarle a Marina que si nos podrías contar un poco de qué manera las empresas pueden impulsar la diversificación del talento humano. Bueno, me gustaría contestar esa pregunta partiendo de una premisa, en donde en este caso la organización ya hizo una evaluación de los talentos que tiene actualmente y el grado de diversificación que existe dentro de esos talentos, lo que va a suponer que puede manejar algunos indicadores básicos de diversidad e inclusión, entre otros indicadores, ¿verdad? Entonces, desde este lado también imaginamos que la empresa mantiene una cultura que abrace determinados principios de respeto y de valor por la diversidad antes de salir a buscar talentos diversos. Partiendo desde ese lugar, creo que lo primero que las empresas debemos considerar específicamente es, bueno, ¿qué tipo de talentos estamos buscando incluir dentro de nuestras compañías? Y cuando abordamos esa pregunta, siempre hacer foco pura y exclusivamente en las competencias. Entonces, ya sí, con este análisis es poder pensar en las diferentes iniciativas que queremos realizar para poder encontrar estos talentos, que pueden ser, más reactivas o más proactivas. Si son reactivas, bueno, velando que nuestros procesos de reclutamiento sean 100% neutros en género, entre otras cuestiones, y poder ir a buscar aquellos pools de talento que ya existen dentro de nuestros canales
habituales, nuestros canales corporativos. Si es una estrategia más proactiva, entonces, bueno, tenemos un montón de instrumentos ya conocidos, algunos de ellos los mencionó William en el primer bloque, que tienen que ver con los programas de jóvenes profesionales, las pasantías rentadas y no rentadas, las prácticas profesionalizantes, el esquema de educación dual o programas que tienen también beneficios para las empresas, como puede ser el EPT, que es un programa estatal con incentivos, que es entrenamiento para el trabajo, o el programa de inclusión laboral, diferentes herramientas que nos sirven para poder incluir nuevos talentos y desarrollarlos, dándoles una oportunidad dentro de nuestras compañías. Pero si no nos quedamos, o si estos programas no se ajustan a estas competencias o a este tipo de talento que estamos buscando para incluir, también siempre podemos generar y crear nuestros propios programas. También William hablaba un poquito antes de algunos grupos con alguna situación de vulnerabilidad en tanto a la equidad de acceso al empleo, ¿no? Entonces, desde este lugar, salir a poder brindar oportunidades para algunas de estas poblaciones. Si nosotros estamos pensando en que queremos incluir refugiados inmigrantes o personas de más de 50 o personas del colectivo LGTBIQ o personas que fueron privadas de su libertad, cualquiera de estos grupos podemos armar, y esto es lo más lindo y lo más enriquecedor. Y también, por otro lado, son los programas que más orgullo nos dan a nivel compañía cuando son efectivos, cuando son eficientes y muestran sus resultados y vas viendo cómo se van desarrollando esos talentos dentro de la organización, los resultados que generan y el impacto que la inclusión de estos nuevos talentos también tiene sobre el resto de la compañía, ¿no? El efecto es como multiplicador. Y esto lo hemos visto habiendo corrido diferentes programas de inclusión laboral, diferentes programas bajo articulaciones público-privadas que siempre cuando lo trabajamos junto a otros actores, logran mayor escalabilidad y mayor impacto también. Entonces los beneficios y el retorno de esa inversión, es mucho mayor porque el retorno también es indirecto, ¿no? Los resultados también son indirectos, en tanto también a la reputación de la marca, el trabajo que uno puede hacer con otros actores, como decía antes, ¿no? De pronto puedes trabajar con tus proveedores, con organismos gubernamentales, etc. Entonces, desde ya que sí, que promovemos esto, promovemos salir a buscar nuevos talentos, incluso dentro de las zonas de impacto y en las comunidades en donde nuestras operaciones se desarrollan, como uno de los primeros lugares para ir a buscar estos talentos. Entonces, en general los talentos están, y si estos talentos no son fáciles de encontrar, también nosotros nos sentimos como en la responsabilidad de ayudar a desarrollar esos talentos. Y acá también es otra oportunidad para generar programas de forma articulada o incluso desde la propia compañía, para poder brindar estas oportunidades, para poder brindar herramientas, información y formación para acompañar a esos nuevos talentos en la inclusión dentro de nuestras empresas para que, de nuevo, puedan sumarse y dar lo mejor de sí mismos dentro de la compañía. Muchísimas gracias, Marina. Tu respuesta me traslada inmediatamente a preguntarle a Juan Fernando. Y Juan Fernando, voy a pedir disculpas, pero voy a solicitar tus habilidades de síntesis, porque ya hemos pasado un poco el tiempo, y quería preguntarte para cerrar, ¿cómo las empresas se pueden preparar para implementar programas de aprendizaje en el lugar de trabajo? Tenemos un par de minutos. Claro, Jorge, gracias. Mira, la formación en las empresas es fundamental, es decir, que haya alguien que esté a cargo de los chicos, que los recete, ¿no es cierto?, y los forme durante todo el proceso de formación que dura el proceso en nuestro caso, es importante. Y eso es algo que nosotros no dejamos suelto, ¿no es cierto? Porque para mí y para todos los que conformamos la corporación formada del sistema de formación dual en el Ecuador, el contar que las empresas cuenten con un tutor empresarial certificado y capacitado no es negocio. Entonces, todo esto implica también un proceso que va más allá del tutor. Nosotros hacemos un trabajo con todas las empresas para que se vinculen
desde el proceso de construcción de las carreras, pasando por toda la identificación del perfil profesional que ellos necesitan, que identifiquen las habilidades y competencias que ellos están buscando y que con eso nosotros podamos construir un proyecto de carrera y un plan de formación en la empresa, un plan de formación práctico que cumpla y que cubra esas necesidades. Entonces, es todo un proceso de formación que deben tener las empresas. Y como les decía antes, la alta directiva tiene que estar involucrada y tiene que conocer el propósito de la formación y el trabajo que va a hacer su empresa con estos chicos que se van a ir formando. Es clave también un proceso coordinado y de seguimiento durante toda la formación. Y esa es parte importante también de las empresas, ¿no es cierto? Que sepan que va a haber gente que está atrás de ellos siguiendo el proceso, y ahí es un rol importante que cumplen las cámaras en nuestro caso. Y que vamos controlando la formación práctica y teórica al mismo tiempo, pero sobre todo la práctica, ¿no es cierto? Porque no queremos que nos pase lo que normalmente sucede con las pasantías, en donde los chicos llegan a las empresas que tienen que cumplir un cierto número de horas por obligación aquí según la regulación ecuatoriana, y que no tienen un rol específico en la empresa. Es decir, los pasantes normalmente están haciendo de ayudantes de algunos de los puestos, normalmente sacando copias, pasando, siempre decimos que aquí los pasantes pasan el café. Entonces no queremos que pase eso. Nosotros lo que sí buscamos es que la empresa tenga un proceso ordenado de formación, y para eso les damos todos los insumos, les preparamos, les damos el seguimiento, les hacemos un control de calidad, y con la idea y con el objetivo central para nosotros, que es que esos chicos terminen siendo contratados por su empresa formadora al finalizar la formación. Y cuando nosotros planteamos ese objetivo, ¿no es cierto?, con las empresas y con todo el ecosistema, y vamos trabajando hacia atrás, vemos que todo eso es fundamental, todo el proceso es fundamental. No solo implica la formación, implica la construcción del proyecto de carrera y del plan de formación, implica también el proceso de selección de los estudiantes, que es fundamental también, ¿no es cierto?, para que las empresas desde el inicio ya identifiquen al talento humano o el perfil que están buscando. Eso es básicamente, José Luis, un poco el proceso que deben cumplir las empresas. Muchísimas gracias, Juan Fernando, y la verdad agradecerles a ustedes cuatro, Marina, Glenda, William, Juan Fernando, por supuesto la Unión Industrial Argentina, GAN Global, por la oportunidad de tenernos conversando. 40 minutos se nos fueron súper rápido, pero creo que podemos recoger dentro de lo que se ha dicho en este riquísimo panel, que tenemos un sector empresarial que es socialmente responsable, que se ha involucrado completamente en el desarrollo de herramientas y alternativas para el cierre de brechas, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, para no dejar a nadie atrás, a ningún grupo vulnerable, y por supuesto para seguir mejorando la productividad laboral en la región, en las empresas, en nuestros países, que es a lo que también estamos llamados como sector. A los cuatro les agradezco muchísimo por su tiempo y por sus valiosísimos aportes, y para mí ha sido un placer poder estar en este intercambio de ideas. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, muy interesantes las reflexiones en este primer panel que compartimos en esta semana. Gracias a Jorge y a las y los panelistas por sus palabras tan enriquecedoras. Ahora es tiempo de compartir un mensaje de Janina Falungue. Ella es gerenta de formación profesional de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Janina, adelante. Desde la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana estamos convencidos de la importancia y necesidad de educar a los jóvenes para el trabajo. Es por eso que desde hace 44 años, junto con las empresas capacitadoras, llevamos a cabo la formación profesional bajo sistema dual. Las carreras que hacemos conjuntamente bajo esta modalidad duran 2 años y comprenden tanto las orientaciones comerciales como así también técnico-industriales. Se desarrollan bajo el lema Aprende haciendo, porque tienen la particularidad de combinar la teoría en un centro de capacitación con la práctica en una empresa capacitadora que los beca durante toda la duración de la carrera. Entonces esto permite a los jóvenes de entre 18 y 20 años incorporar conocimientos técnicos y desarrollar las habilidades blandas que cada vez se necesitan más en el mercado laboral.
El mismo sistema de rotación entre teoría y práctica y rotar por toda la empresa va fogueando a los jóvenes y los nutre de esas herramientas necesarias que mencionábamos. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, responder rápidamente a los cambios, saber organizarse, adquirir un pensamiento crítico, trabajar en equipo, ser creativos, flexibles y con una gran habilidad a las relaciones interpersonales. Además de colaborar con la empleabilidad de los jóvenes al otorgarles su primer empleo, el sistema dual ofrece una respuesta concreta a la necesidad de contar con personal calificado, ya que los programas teóricos son elaborados y actualizados con las mismas empresas capacitadoras. Sabemos lo difícil que es últimamente cubrir puestos de personal técnico, y esta es una forma de contribuir a la inserción de jóvenes al mercado laboral, como así también preparar las empresas a sus futuros colaboradores. Las empresas también forman a sus tutores en nuestro curso de formación para formadores, que garantiza y brinda las herramientas necesarias para acompañar a los jóvenes en el aprendizaje práctico, como así también lo utilizan, sobre todo las pymes, que no cuentan con áreas de recursos humanos y aprenden sobre la gestión de las personas. Además, en los últimos años fuimos incorporando y dando la posibilidad a que participen docentes que se encargan de buscar prácticas profesionalizantes para que puedan brindar asesoramiento a las empresas. Por todo esto es que las empresas invierten en estos programas para contribuir entre todos a la educación, a la empleabilidad de los jóvenes, para lograr tener personal calificado en el mercado y para formar a sus propios colaboradores. Entonces las empresas nos acompañan desde el primer día porque también están convencidas en invertir en capacitación al ver rápidamente los resultados y comprobar el impacto de un programa pensado y adaptado a sus necesidades. Un resultado óptimo es el 85% de los jóvenes que quedan trabajando luego de finalizar estas carreras en las empresas. Y eso la verdad es que nos pone muy orgullosos y ahí podemos comprobar la efectividad de este sistema. Por todo esto, nuestra meta hoy es multiplicar empresas que formen parte de esta red e inviertan en la formación de los futuros líderes. Ojalá nos acompañen en este lindo proyecto.